Entonces vamos a terminar de revisar el día de hoy el tema de prueba diagnóstica y vamos a revisar también la actividad que tuvieron que entregar. Eh, Todo lo que hemos visto acerca de sensibilidad, de especificidad, de estos valores predictivos, las razones de verosimilitud, tienen el objetivo de ayudar en la toma de decisiones a partir de una prueba diagnóstica que pues nos diga si continuar un protocolo, si instaurar tratamiento, quizá egresar a ese paciente a domicilio, pero fundamentalmente se trata de darnos y aportarnos información acerca de cuál es la mejor opción para nuestro paciente en ese momento con el resultado que acabamos de obtener. Y de esta manera nos sugieren entonces utilizar las pruebas diagnósticas de manera adecuada. No todos los pacientes van a requerir una prueba diagnóstica para que nosotros podamos tomar una decisión. Entonces nos sugieren hacer pruebas diagnósticas cuando nuestra probabilidad preprueba se considere intermedia. Aquí habitualmente les pongo el ejemplo de pacientes que llegan al servicio de urgencias con dolor torácico. No es lo mismo atender a un paciente con dolor torácico de tipo opresivo, que dice que le ha durado más de 20 minutos, que ha tenido además náusea, que tuvo sensación de defecación, que se irradió al brazo izquierdo, que tuvo disnea, y que le toma un electrocardiograma y en el electrocardiograma se ve elevación del segmento ST, ¿no? Ahí, pues obviamente es una probabilidad, incluso antes de hacer los biomarcadores cardíacos, muy alta, prácticamente nos están dando ya el diagnóstico y pues esa prueba adicional la tendré que hacer por protocolo, pero realmente para instaurar el tratamiento es innecesario. El otro ejemplo en ese mismo contexto sería paciente masculino de 18 años con dolor torácico que aumenta durante la ventilación, que se reproduce a la digitopresión, que no tuvo ningún dato adicional de descarga adrenérgica, en el que yo realizo un electrocardiograma y este se encuentra sin alteraciones. Entonces ahí pues yo ya sé que seguramente se trata de una costocondritis que no requiero seguramente de biomarcadores cardíacos y que puedo egresar a ese sujeto a domicilio de forma temprana. ¿Cuándo estaría indicado en este contexto pues un protocolo adicional? Pues quizá en ese paciente que tiene 50 años, que es diabético, que es hipertenso, que no ha tenido cardiopatía previa, pero que llega con un dolor torácico que nos refiere como opresivo, que le duró 15 minutos, que remitió de manera espontánea, sin irradiaciones, que no ha tenido a lo mejor datos de descarga de energía, pero solamente con los antecedentes se aumenta la posibilidad. Le hago el electrocardiograma y el electrocardiograma no tiene elevación del segmento ST. Aún así, lo que nos dicen los estatutos y los protocolos es deja a ese paciente para que tú le puedas continuar el proceso diagnóstico de manera adecuada, realiza biomarcadores cardíacos y entonces, si los biomarcadores cardíacos son negativos, pues quizá yo pueda decidir, bueno, lo egreso a domicilio con ciertas medidas y si son positivos, pues por supuesto que ese paciente se tendrá que quedar para hacer esta curva de biomarcadores cardíacos subsecuente, ¿no? Entonces, creo que ese es un ejemplo bastante claro de cómo se modifican nuestras probabilidades preprueba tras la realización de un estudio o una prueba diagnóstica para la toma de decisiones con esos datos en particular. Ahora, en esta diapositiva, pues prácticamente les dejo un resumen de todo lo que estuvimos viendo en estas ya con hoy 3 sesiones, donde vemos qué es la sensibilidad, que recuerden es la posibilidad de que un sujeto enfermo tenga una prueba positiva, especificidad, que es posibilidad de que un sujeto sano tenga una prueba negativa, valor predictivo positivo, un sujeto con una prueba positiva, su posibilidad de tener el desenlace. Valor predictivo negativo, un sujeto con una prueba negativa, la posibilidad de estar libre de la enfermedad. Y hablamos también de la precisión, que es la proporción de todas estas pruebas que va a tener un resultado verdadero, ya sea hacia lo positivo o hacia lo negativo. Y también mencionábamos las razones de verosimilitud, cocientes de verosimilitud, likelihood ratio, como ustedes le quieran decir,
que es la posibilidad de que un sujeto enfermo tenga cierto desenlace, ya sea positivo o negativo, versus un sujeto sano, ¿ok? Entonces, este es un resumen, acá vienen las fórmulas que ya hemos estado revisando y no nos olvidemos de que las pruebas diagnósticas van a tener siempre una aplicación. Dependiendo de cuál sea la utilidad que yo quiero otorgarle a esa prueba diagnóstico, voy a buscar ciertas características. Por ejemplo, una prueba que la quiero para escrutinio, es decir, para identificar a los pacientes que tienen una posibilidad de cursar con el desenlace, requiero que tengan una alta sensibilidad. ¿Cuál es el problema con las pruebas de escrutinio habitualmente? Pues que tienen una tasa bastante elevada también de falsos positivos. Entonces acá tendré que saber para qué la necesito. Si quiero descartar la enfermedad, tendré que buscar pruebas que no nada más tengan una alta sensibilidad, sino que también tengan un alto valor predictivo negativo. Quiere decir que los sujetos que tienen una prueba negativa realmente estén libres del desenlace y pues para confirmar el diagnóstico necesitaría una prueba con alta especificidad pero también con un alto valor predictivo positivo, donde un resultado positivo me esté dando prácticamente el diagnóstico. Por lo tanto, siempre que ustedes soliciten una prueba diagnóstica en su área de especialidad, pues consideren estos parámetros, consideren no nada más el objetivo que tienen al realizarla, sino también el rendimiento diagnóstico de esta prueba y cuál es la aplicación que le van a dar a la clínica y también cómo va a modificar esta prueba su actuar médico. Si es una prueba que no va a modificar su plan de acción, su plan terapéutico, pues habrá que preguntarnos si realmente vale la pena realizarla, porque el objetivo, como les decía, en realidad tiene que ver con toma de decisiones en la práctica clínica. Y por ahí uno de los textos que les envía a través de Classroom, pues nos habla de cómo saber si un artículo que pretende validar una prueba diagnóstica realmente cumple con los estándares necesarios para que lo tomemos en cuenta a través de 10 preguntas. La primera pregunta es si la prueba que yo estoy analizando es en realidad relevante para mi práctica clínica. El segundo, si se ha comparado realmente con un estándar de oro, porque a lo mejor tiene una sensibilidad muy alta, valores predictivos muy apropiados, pero resulta que no se contrastó con el verdadero gold estándar y entonces ahí vamos a tener limitaciones al momento de su aplicación. El tercero, si incluye todo el espectro de participantes, este estudio que yo estoy revisando, porque recordemos que conforme a la estratificación también tenemos resultados distintos en las pruebas diagnósticas. Si hemos evitado o se ha evitado el sesgo de confirmación, el sesgo de expectativa, si esta prueba es reproducible entre el mismo observador y además entre diferentes observadores. Si ustedes van a hacer un estudio de prueba diagnóstica, consideren siempre, sobre todo cuando son estudios de imagen, que la interpretación tendrá que ser por pares, ¿no? Para ver realmente la reproducibilidad de esta prueba, cuáles parámetros se derivaron de este estudio de validación, si se habló de intervalos de confianza para sensibilidad, especificidad y los otros datos que hemos estado revisando, si tenemos un rango de normalidad incluso en valores cuantitativos y además si esta prueba se ha estudiado en el contexto de otras pruebas de acuerdo al proceso diagnóstico de la enfermedad. Y ya que tienen estas respuestas, entonces ustedes tendrán que ir a esta guía, que es una lista de orientación acerca de estudios de prueba diagnóstica. Vamos a ver que para los diferentes diseños metodológicos, para estudios experimentales, observacionales y en este caso para estudios de proceso, tenemos esta orientación que tendremos que ir revisando paso por paso para asegurarnos de que la calidad metodológica sea apropiada. Entonces, nuevamente, si ustedes tienen un estudio de prueba diagnóstica, tienen que revisar las guías START para asegurarse de que la calidad de su protocolo, de su estudio, sea la necesaria. Entonces aquí vienen, por ejemplo, cosas como si en el título se identifica como un estudio de prueba diagnóstica y se incluyen términos MESH recomendados como sensibilidad y especificidad. Acá nos hablan de pues algunos otros componentes importantes que no les voy a leer
les dejo la liga para que puedan descargarla. Se la subí también a Classroom para que la puedan revisar con detenimiento. Y pues ahora, pues vamos a empezar a practicar. Hay todavía unos conceptos que tenemos pendientes, pero vamos a aprovechar este ejercicio para irlos realizando. Entonces, seguros que no tenemos preguntas, quejas, sugerencias, comentarios. ¿Todo claro? Muy bien. Pues vamos a empezar con este primer ejercicio. Este viene en el material base que le subí, que es el PORNI, en el que están realizando un estudio de prueba diagnóstica para ver si la pérdida de más de 4 centímetros de estatura se asocia con un resultado de fractura vertebral y consideran esta pérdida de estatura como un screen. Entonces aquí incluyeron 151 sujetos, de los cuales 49 tuvieron esta pérdida en 4 centímetros o más, 70 no tuvieron pérdida de estatura y además no tuvieron un resultado de fractura, es decir, verdaderos positivos, verdaderos negativos. Tenemos 19 que fueron falsos positivos y 13 que fueron falsos negativos. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a hacer nuestra actividad con este ejemplo donde ya nos están dando además nuestros parámetros de la tabla de 2x2, que eso nos ayuda bastante. Entonces, vamos a ver. Erika, ¿me ayudas con prevalencia primero, por favor? ¿Cuál sería la fórmula para prevalencia? Sería A más C Ajá, entre el total de la muestra. Entonces ok. sería 49 más 13 y Ajá. 351. ¿Y cuánto nos da? Punto 41. Punto 41, exacto. Entonces, 41% de prevalencia en esta población. Muy bien, gracias, Erika. José, ¿nos ayudas con sensibilidad, por favor? Sí, doctora, sería A más C entre 62, ¿no? Que sería, no es cierto. Ok, sería A, Cuarenta y que son, nueve, exacto, 49 nuestros verdaderos positivos, entre. entre la suma de A más C. Perfecto. Que dijimos que la sensibilidad y la especificidad utilizamos las columnas. Entonces, nuestros verdaderos positivos Ujú. entre el total de los que realmente tienen la enfermedad, que esto sería 49 entre 62. ¿Cuánto les da? Mm, Punto 79. Punto ¿Qué sería? 79. Ajá. Después vamos con especificidad. Lina, ¿nos ayudas con especificidad, por favor? ¿Cuál es nuestra fórmula? Perdón, sí. Sensibilidad es especificidad, ¿verdad? Me Especificidad. dijo. Sí, por favor. Es D, que sería Ajá. 70, entre, Verdaderos negativos entre. entre B más D. Excelente. Que es el Entre B total de más nuestros D, sujetos libres del desenlace. Entonces aquí son 70 entre entre 89. 19, ajá, 89. Dame un minutito. Es que 70 entre 89, 78%. Ok. ¿Punto 78 o setenta Punto y ocho 70. por ciento? Perfecto. Muy bien. Y Ángeles, que ya vi que andas corriendo. Supongo que estás posguardia o algo así. No sé si puedas ayudarnos con valor predictivo positivo. Creo que Ángeles no tiene muy buena señal. No sé si me escucha. Sí, más o ¿Sí me menos. A escucha? ver, intenta.
Sí, ahí sí ya te escuchamos. Ok. Valor productivo positivo sería A entre Ujú, A más B, que sería 49 entre 49 más 19. ok, y esto nos da Sería 49 entre 68 punto ajá, 72. O sea, punto 75. 72. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Regresamos con Erika. Ya dimos la vuelta porque hoy somos muy poquitos, entonces valor predictivo negativo. El valor predictivo negativo sería D entre C más D. Ujú, Sería 70 entre 83. ajá, Punto 84. excelente. Punto 84. Muy bien. Y ahora nos falta ya nada más calcular la razón de verosimilitud positiva y la razón de verosimilitud negativa. José, razón de verosimilitud positiva. Sería la sensibilidad entre Ajá, la resta de uno menos la especificidad. perfecto. Entonces, punto 79 entre la resta de uno menos punto 78. Que nos da, a ver, 1 menos 0.78, 0.22. Ok. Punto 22. Y esto nos da Punto 95. 0.79. Ok. Sí, punto 95 me dio otra cosa. Punto 79 entre punto 22 me dio 3.5. A ver, ayúdenme ahí a corroborar. Ah, sí, 3.5. 3.5. Muy bien. Ahora, razón de verosimilitud negativa. Ángeles, acuérdense, más que aprenderse las fórmulas, traten de recordar por qué estamos 1 menos haciendo este sensibilidad. cálculo. Ok, uno menos sensibilidad. Ajá, entre. 1 menos sensibilidad entre la especificidad. Ok, entre especificidad. O se hace, aquí tenemos 1 menos 0.79 entre 0.78, que nos da 1 menos 0.79, 0.21 entre 0.78, Punto 26. 0.26. Perfecto. Y ahora sí ya tenemos todos nuestros valores. ¿Alguna duda de cómo los calculamos? Creo que ya quedó bastante claro. Muy bien, vamos a ver si esto que nosotros calculamos es correcto. Entonces, aquí tenemos esta misma tabla en la que ya calculan todos los valores que nosotros estuvimos revisando. Prevalencia, ellos tienen 41%, a nosotros nos dio 41% también. Entonces, aquí tenemos una palomita. Muy bien. Luego, sensibilidad, ellos tuvieron 79%, nosotros tuvimos 79%. Perfecto. Especificidad, 78%, que lo suben a 79 redondeado. Ok, también nos salió lo mismo. Valor predictivo positivo de 72%, que fue igual que lo que nos dio a nosotros. Valor predictivo negativo de 84%, que fue lo que nos dio a nosotros. Razón de verosimilitud positiva, aquí les dio 3.71, pero si se dan cuenta fue porque hicieron la división considerando decimales. Entonces, como son números muy pequeños, sí se modifica, aunque ya sabemos que una razón de verosimilitud positiva de 3.5 a 3.71 realmente no modifica demasiado el parámetro que vamos a obtener como probabilidad post prueba. Y nuestra razón de verosimilitud negativa a nosotros nos dio 0.26 y a ellos les dio 0.27, que también tiene que ver con uso de decimales. Entonces, bueno, aquí ya pudimos revisar cómo se obtuvieron estos resultados y no se olviden de calcular además los intervalos de confianza. Existen intervalos de confianza para sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y razones de verosimilitud.
hay fórmulas específicas para poderlos determinar. La realidad es que lo que nos interesa es que sepan de dónde vienen estos datos. Y las fórmulas para intervalos de confianza 95%, pues podemos ayudarnos en el cálculo y la determinación con algunas plataformas, algunas calculadoras que ahorita les voy a enseñar para que pues ya se eviten todos estos cálculos que tuvieron que hacer para su actividad entregable. Entonces vamos a ver ahora en nuestro normograma de Fagan, con este mismo ejemplo, qué es lo que sucede con la probabilidad preprueba cuando tenemos una prueba positiva y qué sucede con la probabilidad preprueba cuando tenemos una prueba negativa. Entonces, con una prevalencia cercana al 40%, aquí ya habíamos dicho, fue de 41%, una prueba positiva que tiene una razón de verosimilitud positiva de 3.5% genera que mi probabilidad postprueba se eleve a más de 70%. Mientras que cuando tengo una prueba negativa en esta misma prevalencia y considerando una razón de verosimilitud negativa de 0.26, mi probabilidad postprueba es cercana al, como arribita del 15%, ¿no? Entonces ahora sí, con todos estos parámetros, ¿ustedes qué me dirían? Considerar una pérdida de más de 4 centímetros en la estatura, ¿ayuda o no ayuda para identificar fracturas vertebrales con una prevalencia de 40% o cercana? Sí, 7 de cada 10 pacientes van a tener este problema de, o sea, cuando les hagan la prueba a estos pacientes, cuando tengan disminución y hagan la prueba, pues 7 de cada 10 pacientes van a tener este diagnóstico. O sea, creo que Ok, es una prueba pues muy fidedigna que nos puede ayudar para identificar en la mayoría de los pacientes el problema. ok, entonces aquí esta prueba nos diría que si tenemos un resultado positivo, quiere decir si tuvieron una pérdida de estatura de 4 centímetros o más, por favor hay que seguirlos estudiando porque seguramente, como nos dice Lina, es un riesgo elevado el que tienen de realmente estar cursando con el desenlace. ¿Y qué opinan de Ujú. tener una prueba negativa? ¿Podríamos descartar completamente que tuvieran una fractura vertebral aun cuando no tuvieran esta pérdida de estatura? Mm, Mi probabilidad post-prueba, aún con una prueba negativa, es cercana al 20%. ujú. Se atreverían a decir, no, pues no, como No no ha lo tenido pérdida, descarta. no lo descarta, ¿no? Entonces es una prueba que nos ayuda a tomar decisiones, sobre todo cuando tenemos un resultado positivo, porque sí incrementa nuestra probabilidad respecto a el estado basal, digamos, de ese sujeto en específico. Pues bueno, ahora ya tenemos todos estos datos, pero si se dan cuenta, el normograma de Fagan, y seguramente les pasó, solamente nos da un estimado, no nos dice el valor exacto, a menos de que hayan utilizado alguna calculadora, de cuál es la probabilidad post prueba cuando yo tengo estas razones de verosimilitud. Entonces, existen fórmulas para que nosotros podamos calcular exactamente cuál es nuestra probabilidad post prueba con un resultado positivo y con un resultado negativo, considerando, por supuesto, siempre la prevalencia. Entonces, lo que nos dicen es que tenemos que seguir 3 pasos para poder calcular nuestra probabilidad post-prueba de forma específica. El primer paso es convertir esta probabilidad preprueba, es decir, nuestra prevalencia, a algo que se conoce como odds preprueba. ¿Qué es un odds? Porque seguro han escuchado un montón esta palabra, la han leído muchas veces, han hablado de odds ratio, pero ¿qué es un odds? Del propedéutico que se acuerdan que es un odds. No pasa nada si no es 100% correcto. Lo que se les venga a la mente, lo que crean que se relaciona.
Bueno, era la probabilidad, o sea, que había Ajá. en que se diera un suceso en pacientes comparando en sujetos expuestos y sujetos no expuestos. Ok, es precisamente la probabilidad de que ocurra un suceso comparado con la probabilidad de que no suceda. Entonces, un ejemplo que también viene en alguno de los artículos que les envié y que a mí me facilitó en su momento comprender qué era un odds, es si quiero saber la probabilidad de que el mes siguiente llueva, yo en lugar de dividir el número de días que el año pasado llovió entre el total de días del mes, lo que voy a hacer para sacar un odds es dividir el número de días que llovió entre el número de días que no llovió. Probabilidad de que ocurra un sujeto entre la probabilidad perdón, de que ocurra un desenlace entre la probabilidad de que no ocurra ese desenlace. Eso es un odds, ¿sale? Entonces, bueno, aquí nos habla justamente de la probabilidad preprueba, que sería la probabilidad de que ocurra un desenlace que en esta población es de 41 o de 0.41 entre la probabilidad de que no ocurra ese suceso. En esa población, la probabilidad de no tener fracturas vertebrales es de 1 menos 0.41, que es alrededor de 59%, ¿no? Si no me fallan los cálculos en este momento. Entonces, cuando ustedes hacen esa división de 0.41 entre 1 menos la probabilidad preprueba, su odds preprueba es de 0.695. Entonces, este es el paso 1. Luego, el paso 2 es multiplicar este odds preprueba por nuestras razones de verosimilitud, tanto positivas como negativas. Y aquí tenemos, entonces, para un resultado positivo, yo voy a multiplicar mi odds preprueba, que es este de acá arriba de 0.695, por mi razón de verosimilitud positiva, que fue de 3.71. Y mi resultado de odds postprueba para una prueba positiva es de 2.578. Ese lo guardo ahí por ahora. Para mi resultado negativo, para calcular mi odds post prueba para un resultado negativo, entonces este mismo odds preprueba, sé que es un poco como un trabalenguas, pero espero que me vayan siguiendo. Entonces, para este odds preprueba que fue de 0.695, lo multiplico con mi razón de verosimilitud negativa. Y el resultado que obtengo es un odds post prueba para una prueba negativa de 0.188. Entonces ya tengo estos dos que son odds post prueba para una prueba positiva y para una prueba negativa respectivamente. Y el paso 3 es convertir mi odds post prueba a una probabilidad post prueba, que es lo que nos ayuda a hacer el normograma de Fagan, pero ahora lo vamos a hacer con valores objetivos. ¿Cómo voy a sacar mi probabilidad post prueba? Pues voy a calcular mi odds post prueba, que fue este de aquí, este que obtuve en el paso 2, entre mi odds post prueba más 1. Entonces, para una prueba positiva me queda 2.578, que fue mi odds post prueba, entre 2.578 más 1, que son 3.578. Y cuando ustedes hacen esa división, su posibilidad o su probabilidad post prueba para una prueba positiva es de 0.72. Mientras que para un resultado negativo, su probabilidad post-prueba es su odds post-prueba para un resultado negativo, que es 0.188 entre 0.188 más 1, que nos da un valor o una probabilidad post-prueba para un resultado negativo de 0.158. Entonces, quiere decir que mi probabilidad post-prueba para un resultado positivo es del 72% y para un resultado negativo es del 15.8%, que es lo que obtuvimos a fin de cuentas en nuestro normograma de Fagan.
72% y 15.8%. Pero ahora con valores objetivos. ¿Quedó claro? Perfectísimo. Muy bien. Y pues prácticamente esta es la última parte respecto a la teoría de pruebas diagnósticas. Ojalá todo en el mundo fuera tan fácil, pero viene una segunda parte que llega a complicar un poquito más todo este embrollo, ¿no? Que es muy interesante también y que van a seguir viendo en los semestres siguientes. Aquí realmente lo vamos a tocar de forma muy breve, que son las famosas curvas ROC, que yo estoy segurísima que también han visto en todos lados, que es en realidad como la forma sencilla de decir Receiver Operating Characteristic Curves. O sea, estas curvas nos ayudan a identificar en variables cuantitativas cuál es mi mejor punto de corte y a partir de ahí hacer una dicotomización de mis variables en sí o no. Es un poquito lo que tuvieron que hacer en su ejercicio, ¿no? Y acá el problema y realmente el punto crítico es ¿y cómo selecciono el mejor punto de corte? Pues resulta que cuando ustedes tienen resultados cuantitativos, tienen que colocar en una tabla, vamos a decirlo así, de 2 por 2 modificada, donde incluyan todos los valores posibles, los resultados que están obteniendo. Podrían obtener, por ejemplo, todo el espectro de sus números y meterlo en esta tabla respecto a si los sujetos presentaron o no presentaron el desenlace en ese punto de corte específico. O lo pueden estratificar como lo están haciendo aquí. Incluyeron a todos los pacientes que tuvieron una pérdida de estatura entre 1 y 1.9 centímetros. Luego, entre 2 y 2.9, 3, 3.9, 4, 4.9, 5, 5.9 y más de 6 centímetros. Y fueron colocando los resultados del desenlace real, si tuvieron o no tuvieron fractura. Entonces aquí podemos ver que cuando hubo una pérdida de estatura de 1 a 1.9 centímetros, solamente 4 sujetos presentaron fractura y 19 de los que tuvieron esa pérdida de estatura no la tuvieron. Y así van poniéndonos todos los valores en esta tabla que nos habla de los posibles resultados con el desenlace real. ¿Qué tendremos que hacer nosotros en este caso? Obtener la sensibilidad y la especificidad para cada uno de esos puntos de corte para determinar cuál es el mejor valor y a partir de ahí hacer una dicotomización, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la sensibilidad y la especificidad? Igualito que lo hicimos en nuestras tablas de 2 por 2, pero aquí pues lo vamos a tener que hacer entre niveles. Entonces, ustedes tendrían que ir haciendo una tabla de 2 por 2 con cada uno de estos valores posibles. Tendrían que hacer una tabla de 2 por 2 con estas categorías que se están generando. Entonces, lo primero que tendrían que hacer sería considerar estos valores. La siguiente categoría iría de 2 a 2.9 y haría la comparación contra 3 y 3.9. La siguiente compararía 3 a 3.9 contra 4 a 4.9. La que sigue de 4 a 4.9 comparada con 5 a 5.9 y la última entre 5 a 5.9 y más de 6 centímetros. Entonces tendrían que hacer muchas tablas de 2 por 2 para calcular la sensibilidad y la especificidad de cada uno de estos valores. Ahorita lo vamos a hacer, pero en el ejercicio que nos colocan pues nos dan ya estos resultados y nos dicen que nuestro primer valor de más de 1 centímetro tiene una sensibilidad de 1 y una especificidad de 0. Nuestro punto de corte de 2 a 3 centímetros tiene una sensibilidad de 0.94 y una especificidad de 0.21. Después, el siguiente en la categoría es una sensibilidad de 0.86 y una especificidad de 0.71.
De más de 4 centímetros a menos de 5, 79% de sensibilidad y 79% de especificidad. De 5 a 6 centímetros, 52% de sensibilidad, 88% de especificidad. Y más de 6 centímetros, 18% de sensibilidad y 100% de especificidad. Entonces, aquí nos ponen otro valor importante, que es 1 menos especificidad. Recuerden que 1 menos especificidad, ¿a qué corresponde? A los falsos positivos. Falsos positivos. A los falsos positivos, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que quiero? Una sensibilidad muy alta, pero con el menor número posible de falsos positivos. Entonces, por eso consideran sensibilidad y 1 menos especificidad. Y a partir de estos dos valores, calculan algo que se llama índice de Youden. ¿Alguien lo revisó? ¿Vio qué era este índice de Youden? ¿Cómo lo sacamos? ¿Para qué sirve? ¿Lo usamos o no lo usamos? Bueno, el índice de Youden no es otra cosa más que la diferencia entre la sensibilidad y el valor de 1 menos especificidad. ¿Vale? ¿Cómo quieren que esté el índice de Youden para que ustedes hablen de que realmente es un punto de corte adecuado? Si lo que queremos es una sensibilidad muy alta con una especificidad o valores de falsos positivos prácticamente nula. ¿Cómo quisieran que estuviera su índice de Youden? ¿Alto o bajito? ¿Alto? Alto, ¿no? Quiero que esté muy alto porque yo quiero que mi sensibilidad sea de ¿cuánto? Del 100%. Del 100%, ¿no? Yo quiero una sensibilidad de 1 y ¿de cuánto quiero mi tasa de falsos positivos? Cero. De Bueno, 0, los manos, exacto. sí. Lo menos posible. Entonces, entre más alto el índice de Youden, mi punto de corte es mejor. Entonces, yo voy a buscar entre todos estos valores cuál es el índice de Youden que tiene la mejor capacidad para identificar ese valor que es el más adecuado. Aquí ya lo calcularon. Si ustedes hacen el cálculo, por ejemplo, sensibilidad menos 1 menos especificidad en este primero, que es con un punto de corte de 1 a 2 centímetros, pues tenemos un índice de Youden de 0. El siguiente, 0.94 menos 0.79 les da 0.15. El que sigue, 0.86 menos 0.29 nos da 0.57. Luego, 0.79 menos 0.21, el valor de índice de Youden es de 0.58. 0.52 menos 0.12 nos da un valor de 0.40 en índice de Youden. Y finalmente, 0.18 menos 0 nos da un valor de 0.18. Entonces, de todos estos, ¿cuál es el que ustedes van a seleccionar? ¿Cuál es el índice de Youden que dicen, este es el bueno? El de 0.58. Exacto, el más alto. Yo voy a seleccionar el valor que tenga el índice de Youden más alto y entonces me voy a esta tablita donde me colocan todos los valores que ya estuvimos revisando y me dicen que el que voy a seleccionar es justamente este, que son 4 centímetros, ¿no? Entonces, mi punto de corte va a ser 4 centímetros porque es el que tiene el índice de Youden más elevado. Entonces, bueno, de esta manera yo ya puedo seleccionar cuál es el punto de corte cuando tengo variables cuantitativas e idealmente las sugerencias que tengan al menos entre 5 y 6 categorías diferentes en esta misma variable para que puedan hacer una curva ROC de manera adecuada. En SPSS, cuando ustedes realizan el ejercicio, les va a dar valores importantes y les va a arrojar algo como esto. Primero les va a dar nuestra tabla donde vienen todos los valores de sensibilidad y especificidad que ya estuvimos revisando. Entonces aquí
les va a decir sensibilidad y 1 menos especificidad para todos los rangos posibles que tienes en los valores que hemos determinado, ¿no? Y ya con esto podemos calcular el índice de Youden y saber cuál es nuestro punto de corte, que en este caso, pues habíamos mencionado, estaba en 4 centímetros aproximadamente. Nos habla también de algo que se conoce como área bajo la curva. ¿Alguien sabe a qué se refiere esto de área bajo la curva? También nos la ponen en todos los artículos de prueba diagnóstica, ¿no? ¿Han escuchado esto? ¿Qué será el área bajo la curva? AUC lo ponen también. Sería como el rango en el que se encuentra mi población de estudio. Ok, más o menos, en realidad significa la posibilidad de que esta prueba que yo estoy realizando me arroje un valor verdadero. Quiere decir que identifique correctamente a los sujetos enfermos, pero que identifique también a los sujetos sanos. Por eso es que mi punto de no diferencia es esta línea punteada roja, porque aquí querría decir que en realidad tanto como puede identificar a los sujetos sanos como enfermos, como puede identificar a los enfermos como sanos, ¿ok? Entonces mi punto de no diferencia es 0.5, que sería exactamente igual a echar un volado, ¿no? Entonces, si ustedes echan un volado y dicen, ¿este paciente está enfermo o no está enfermo? Su área bajo la curva es de 0.5, 50% de posibilidades. ¿Cuál sería su valor ideal de área bajo la curva? 1. 1, exactamente. Mi valor ideal de área bajo la curva es 1, porque eso significaría que esta 100%. prueba tiene la capacidad de identificar al 100% de enfermos como enfermos y al 100% de sanos como sanos. ¿Qué nos grafica esta curva ROC? Calcula en el eje de las Y, o perdón, más bien grafica en el eje de las Y sensibilidad y en el eje de las X 1 menos especificidad. Entonces, por eso es que yo en sensibilidad quiero el valor más alto que esté hasta acá arriba, que sería una sensibilidad del 100%, pero 1 menos especificidad aquí, ¿no? Básicamente quisiera que no tuviéramos un valor de 1 menos especificidad alto, porque eso indicaría un mayor riesgo de identificar a un paciente como positivo cuando realmente no lo es. Por lo tanto, el mejor punto de corte va a ser el que se acerque más a esta esquina superior, donde la sensibilidad es del 100% y mi valor de 1 menos especificidad, pues está prácticamente en valores nulos, ¿no? ¿Cuál de todos estos que tenemos en esta línea azul que identifica justamente el área bajo la curva es el que tiene el mejor valor? Es decir, la sensibilidad más alta con la especificidad más baja. ¿Cómo está este valor de 0.6? Tiene un valor de 1 menos especificidad muy bueno, pero una sensibilidad muy bajita, ¿no? Este de acá tiene una sensibilidad, ¿cómo la ven? ¿Buena o mala? Bueno. Buena, ¿no? Porque está en 100%, pero 1 menos especificidad también es muy alto, o sea, tiene una tasa muy elevada de falsos positivos. Entonces tengo que buscar algo intermedio, algo que me dé una buena sensibilidad, pero sin tantos falsos positivos. ¿Cuál será ese valor? ¿Cuál elegirían ustedes? ¿6, 4. 5, 4, 3, 2 o 1? 4. ¿Por qué 4, Manuel? Porque está en el 0.8, es como el 80% de Porque es el que probabilidad está, ajá, de que tenga buena sensibilidad, 80%, y no tiene, y tiene bueno, 0.2 o 20% de falsos positivos. ok, porque es un valor que nos da una buena sensibilidad con el menor número de falsos positivos. 3 nos da mejor sensibilidad, pero también nos da una tasa mayor de falsos positivos. Entonces, por eso es que en este caso
vamos a seleccionar nuestro punto de corte en más de 4 centímetros, de acuerdo a lo que tenemos en este valor. Entonces, no se olviden, cuando hablamos de curvas ROC, las que están en esta línea punteada de referencia, que sería un área bajo la curva de 50% o 0.5, son malas pruebas diagnósticas. Es exactamente igual que echar un volado, ¿no? Si tenemos una prueba que nos dé algo cercano al 1 en cuanto a sensibilidad y que esté en el área o en la esquina superior izquierda de nuestra gráfica, va a ser una buena curva. Entre más se acerque al 1, mejor va a ser el valor de esta prueba diagnóstica en específico. Y pues ya para terminar, pues hay una frase que decía William Osler, que es que la medicina es una ciencia de la incertidumbre y un arte de la probabilidad. Pero nosotros con estos parámetros y interpretando correctamente las pruebas diagnósticas, podemos ofrecer un mejor tratamiento y por lo tanto un mejor pronóstico a nuestros pacientes, que ese es el objetivo real que tenemos al realizar una prueba diagnóstica, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan preguntas hasta acá, comentarios, algo a lo que quieran que regresemos. ¿No? Ok. Entonces déjenme salirme de esta presentación y colocarles una página que seguramente ya conocen, que se llama OpenEpi. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ustedes al entrar a esta página que Sí, se llama doctora. OpenEpi, van a tener un mundo de posibilidades que les va a evitar tener que hacer todas las fórmulas que hemos estado revisando. Pero si nos interesa, por supuesto que sepan de dónde vienen los datos, por eso no se las enseñamos antes. Entonces, en esta, ustedes van a venir y le van a poner aquí donde dice prueba diagnóstica, aquí, evaluación, prueba diagnóstica. Le picamos y nos va a aparecer esta primera pantalla donde tienen que introducir datos y además les va a dar una pequeña explicación de su curva ROC. Le ponemos introducir datos y me voy a regresar a estos valores que teníamos inicialmente. Aquí, ¿cuántas categorías tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías. Yo le voy a decir aquí que requiero 6 categorías. El número de posibles resultados van a ser 6 y le ponemos OK. Y nos vamos a nuestra gráfica que ya nos hicieron el favor de llenar con los resultados de nuestros pacientes y voy a tener 4 en el nivel 1 con resultado positivo y que realmente tuvieron un desenlace y 19 que no tuvieron ni una prueba positiva, más bien que tuvieron una prueba positiva y que tuvieron un desenlace negativo. Luego vamos a llenar lo demás, 5, 44, 4, 7, 17, 8, 21, 11 y finalmente 11 y 0. Y le vamos a poner calcular. Y de esta manera, ustedes ya van a tener aquí todas estas, digamos, tablas de 2 por 2, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, razón de verosimilitud positiva, razón de verosimilitud negativa, para todos sus niveles. Nivel 1, nivel 2, que sería 1 y 1,9 y 2 y 2,9. Luego entre el nivel 2 y el nivel 3, entre el nivel 3 y el nivel 4, nivel 4, nivel 5 y nivel 6. Y básicamente con esto ustedes pueden calcular el índice de Youden y determinar cuál es el mejor punto de corte. ¿Vale? Entonces, bueno, esto les ahorra muchísimo trabajo, ya vieron lo rápido y lo fácil que lo hicimos, y además les da su curva ROC, ¿no? Les dice en qué punto estaría el mejor valor. En este caso, es este que está más o menos aquí porque tiene una buena sensibilidad, pero sin tantos falsos positivos. Y el área bajo la curva, específicamente de pérdida de estatura comparado contra la posibilidad de fracturas, es de 0,78, que es un área bajo la curva, pues que se considera buena, ¿ok? Entonces, pues aquí incluso les habla o les dice, si se dan cuenta, los intervalos de confianza al 95%.
Si su prueba solamente tiene dos posibles resultados, entonces ustedes tendrían que colocar, ay, ya no me sale, déjenme regresarme a evaluación de prueba diagnóstica, nada más le ponen que en vez de 5 quieren 2 y aquí pueden construir su tabla de 2 por 2. ¿Qué fue lo que hicieron en su tarea? ¿No? En su tarea les decían que tenían pacientes, ay, ya me quedan 4 minutos, vamos rapidísimo, que tenían pacientes donde su curva ROC tenía valores específicos y el mejor punto de corte era este que estaba con cerca de una sensibilidad de 0.75 y una especificidad también adecuada con una tasa baja de falsos positivos. Entonces, ¿qué punto de corte seleccionar? 5.6. 5.6. Si ustedes Sí, hacen el 5.6. ejercicio, que ojalá lo puedan hacer, saquen el índice de Yoder de todos estos valores y van a ver que 5.6 es el que tiene el mejor, a pesar de que haya dos valores que tienen la misma sensibilidad. ¿Ok? Entonces, hagan el ejercicio, es muy interesante y su punto de corte es 5.6. Esto es rapidísimo, en rápido y furioso. Vamos a hacer nuestros cálculos con estos datos. ¿Cuántas pacientes de 5.6 con una prueba positiva tuvimos y un desenlace de diabetes gestacional? 9. 9. 9. Y acá abajo, 5. 5. Perfecto. Aquí nuestros verdaderos negativos. 192, 192. Y acá arriba, 37. 37. ¿Por qué les dio eso? No, medio 37. A ver, vamos a ver. Sí, Más creo de que sí. 5.6 que no tuvieron diabetes fueron 48. 48. Entonces, aquí arriba van 48 Y y aquí 181. abajo son 229 menos 48. Ah, Exacto. 181. 181. Calculamos Entonces me salió. y rapidísimo nos da sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, razones de verosimilitud y nuestros intervalos de confianza preciosos, ¿no? Y así de rápido ustedes pueden hacer la evaluación de una prueba diagnóstica. ¿Qué les dice esta prueba diagnóstica? Realmente tiene un valor predictivo negativo muy alto, es decir, cuando una prueba está negativa, la probabilidad de que esa paciente esté libre del desenlace es bastante alta. Sin embargo, una prueba positiva no confirma la enfermedad y entonces esta prueba me sirve para una identificación inicial, como una prueba de escrutinio. ¿Vale? Muy bien, pues ya son 8:15. Les voy a hacer comentarios de forma individual a sus tareas. No sé si tengan en este minuto que nos queda preguntas. Con esto estamos cerrando prueba diagnóstica. Yo espero que haya cambiado el panorama y su forma de ver los estudios de proceso y pues que les sea de utilidad sobre todo para su práctica clínica, ¿vale? Pues ya no los entretengo más, les agradezco muchísimo que nos veamos una semana más en un martes tan temprano, aún estando de posguardia. Entonces nos vemos el martes siguiente y que tengan un excelente día. Un gusto saludarlos a todos. Bye bye. Gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. A doctora. ustedes nos vemos. Bye.